chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de química. Em, Necesito que coloquen sus nombres y apellidos en el chat para que quede registrado. Igual me voy a conectar por el chat para que los pueda ver cuando escriban. Pero por mientras escriban su nombre. Eso, muy bien. Y ahora voy a ingresar a la otra. Para que vea el chat. Antes de que saque mi pantalla. Vamos acá. Ya, ahora sí. Ahí debería ingresar. ¿Ven mi pantalla? ¿Se ve bien la pantalla? Ya, perfecto. Entonces ahora nos vamos a esto. Ya. Esto fue los resultados de la semana pasada del ticket de salida. Eh, bueno, tenemos respuestas de todos los tipos. No fue algo tan exacto. Lo importante es que vayan respondiendo y se les quede guardado después. La respuesta correcta ahí era: el isótopo es el mismo elemento químico, o sea que va a tener el mismo número atómico y distinta cantidad de neutrones. Neutrones es lo que varía. Así que esta era la correcta, la roja. ¿Ya? Para que lo recuerden. Número atómico o número de protones y distinta cantidad de neutrones. Neutrones. Que no se los vaya a olvidar. Es importante que lo recuerden. Me aparecieron dos más. Recuerden agregar su nombre en el chat. Ya. Y la otra era 3 mol de oxígeno, ¿cuántos átomos posee? Y aquí lo que tenían que hacer era esto que hicimos acá, el último. Recordar que un mol es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas o iones, las sustancias que corresponden. Entidades elementales se llama eso, que pueden ser cualquiera de las tres, ya que es un número constante para todos los casos. Entonces lo único que tienen que hacer es multiplicar el número de mol por ese número, ese numerito que está ahí, el 6,022, que es el número número de Avogadro. ¿Ya? Y ese número de Avogadro entonces es una constante. Y ahora sí me puede conectar. Ya, Bastián, no hay problemas. Igual me pasó algo parecido recién. Y me costó conectarme con el teléfono. Ya, entonces creo que se actualizó la...
si no me equivoco. Ya. Entonces, acá tenemos el número de Avogadro, que es 6,022, y hay que multiplicarlo por el número de mol para saber los átomos que hay correspondientes. Ya va a depender de la cantidad de mol. Entonces se multiplicaba. En este caso había que multiplicar por 3. Ese 6,022 por 3 y después por 10 elevado a 23. ¿Cuánto daba entonces esa multiplicación? 3 por 6,022. ¿Cuánto da? 3 por 6,022. ¿Cuánto da? Respóndanlo ahí, para que vayamos viendo. Eso. 18,66 por 10 elevado a 23. Hay que agregarle el por 10 elevado a 23. Esa era la respuesta. El azul. ¿Ya? ¿Queda alguna duda respecto a eso mismo que estaba ahí? ¿Cómo se calcula? Se tiene que multiplicar el número de mol que diga por 6,022 y después se le agrega el por 10 elevado a 23. ¿Ya? Se multiplica solamente y se le agrega el número por 10 elevado a 23. No se multiplica por ese número porque si no le va a dar un número extremadamente grande que probablemente no alcance en la calculadora que tenga. Así que se deja así escrito nomás, como por 10 elevado a 23. Ya, entonces lo siguiente es lo que tenemos acá. Esto es la clase de hoy día. Vamos a conocer y describir la masa molar a partir de cálculos matemáticos para la representación de sustancias químicas. Vamos a hacer unos cálculos, por eso que les pedí calculadora. Pero son cálculos simples que los pueden hacer rápidamente, no van a tener mucho problema. Lo importante es que conozcan el concepto de masa molar. ¿Ya? Entonces, ya, ahí sí, se había quedado pegado. Eh, Ahora, si recuerdan la clase pasada vimos magnitudes atómicas, ahora estamos viendo magnitudes molares. ¿Qué sabemos de esto? Que ya sabemos que cuánto hay de número de mol, ¿cierto? Con las unidades. eh, a partir del 6,022, ¿cierto? Que va a ser unidades de cualquier cosa. Por eso que dice eso. Lo importante es que ese 6,022 indica la cantidad de un mol. Todo lo que nos calcule con eso va a ser siempre 6,022. Ahora, ¿cómo lo expresamos en una unidad que conozcamos que sea más fácil para nosotros? ¿Cuál es la masa expresada en gramos de un mol de dióxido de carbono o cobre o el elemento o compuesto que queramos calcular? Ya, de masa en masa. Y ahí sale el concepto masa molar, que es el concepto que vamos a ejercitar hoy día. ¿Ya? Masa molar es la masa de un mol de átomos, molécula u otra sustancia elementales, partículas elementales. Y lo expresamos en gramos, ¿ya? La masa de un mol. Para un elemento, su masa molar es equivalente a su masa atómica. Ya la masa atómica que sale en la tabla periódica corresponde a la masa molar de un elemento. Por ejemplo, si vamos a la tabla periódica, vemos la masa del cobre sería 63,55. Vamos a ver eso, mira. Vamos a la tabla periódica. Acá es muy importante tener una tabla periódica a mano.
El que no tenga tabla periódica puede ir a buscar al establecimiento. En el liceo hay, tengo unas tablas periódicas plastificadas que pueden ocupar, de esta misma, de este modelo, del que estoy mostrando acá. Es igual a esta, impresa plastificada. El que quiera ir a buscar, vaya. Si es que no la puede imprimir o no la quiere ver desde el celular o computador. Ya, esta es una tabla periódica. Entonces, si se fijan, del cobre decía 63,55 en la diapo. Va, esa no era. 63,55. Esa es una aproximación de lo que está ahí. La tabla periódica tiene más números porque genera todos los números posibles, 3, como 3 decimales. Lo importante es que no ocupemos tantos, que ocupemos uno nomás. ¿Por qué? Porque nos va a complicar ocupar muchos decimales. Así que, por ejemplo, lo ideal es tratar de ocupar un número entero. Y si el número es 5, o 6, o 7, o 4, ahí ya podemos ocupar un decimal. Por ejemplo, en este caso da 63,5. En ese sí lo dejamos 63,5. Lo cortamos ahí. Ya, lo importante es que esté cerca del número nomás. Porque puede ser 63,6. Si uno lo aproxima también de repente. Pero los otros, por ejemplo, ya este de acá es 65,3. Lo podemos dejar como 65 solamente. O este de acá es 107,8. Lo podemos dejar como 108. Ya, lo ideal es aproximar. Por ejemplo, este de acá. Rodio, ¿a cuánto lo aproximarían? El rodio, el RH que está ahí. ¿A cuánto lo aproximarían ese número? Escriban ahí, ¿cuánto lo aproximarían? Rodio, 203. O sea, 103. Ya, el 100,9 es lo mismo que decir, o aproximadamente lo mismo que decir 103. Ya, perfecto, ahí sí. Y este de acá, el platino, dice 195,08. ¿A cuánto nos conviene dejarlo? Ese de abajito, el platino. Ahí lo moví un poquito, parece que... No, 195, ahí sí. No, no lo tenemos que descontar. Tenemos que cortar más que nada. Eso es lo que estamos haciendo. Truncar se llama eso en matemáticas. Ya, y este de acá, que es 196,9. ¿A cuánto lo dejamos? El AU. Ya. Por ahí sí. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la aproximación que tienen que hacer ustedes para poder hacer el cálculo posterior. Ya. Y antes que se me olvide, y esto es importante, se lo voy a escribir acá porque no lo tengo como escrito, pero para que lo vean. Ya. Ustedes aproximaron ese número a 197, el AU. Ya, AU es oro. Lo aproximamos a 197. Si uno les pide la masa atómica, la unidad es UMA. ¿Se acuerdan? Que UMA significa unidad de masa atómica. Ya. Esa unidad, esa es la masa atómica. Ya, no se vayan a olvidar que eso es masa atómica. Y la masa molar, que es lo que vamos a calcular ahora, es similar, pero la unidad es distinta. La masa molar
no está en UMA, sino va a estar en 197 gramos dividido mol. O más conocido como gramos mol. Gramos mol. Es gramo dividido mol. Gramos dividido mol. ¿Qué significa eso? Que hay 197 gramos por cada mol de sustancia. 197 gramos por cada mol de sustancia. Eso significaría, es como una asociación entre el gramos, que es una unidad que ustedes conocen, que se para medir masa, ¿cierto? Dividido mol, que es la unidad que un mol representa 6,022 por 10 elevado a 23, ¿ya? Entonces se asocia los gramos con esos 6,022 elevado a, o sea, por 10 elevado a 23, ¿ya? Hace como una asociación entre lo que ustedes conocen y lo que ustedes desconocen, que ustedes no saben cuánto es eso, esa cantidad. Lo único que les puedo decir es que son muchos átomos que hay en un mol, o muchas moléculas que hay en un mol, dependiendo de lo que estemos calculando. Y esta unidad, la masa molar, nos asocia a la masa que nosotros conocemos, como calcular gramos, ¿cierto? Como una balanza pueden calcular gramos, por ejemplo. Y el oro habría en esos, 197 gramos en esa unidad de mol. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero expresar? ¿Lo que quiero decir? ¿Lo entienden? Ya, no se vayan a confundir con masa atómica y masa molar. La unidad que vamos a ocupar es gramos mol. Es gramos dividido mol, no mol dividido gramo. O no gramos por mol. Ya, es gramo dividido mol. Para que lo tengan claro por si sale alguna pregunta por ahí. Ya, gramos dividido mol. Ya, vamos a seguir ahora. Ya, la masa molar se representa con la letra M mayúscula. Ah, y es más, perdón, antes que se me olvide, la masa molar se encuentra así con una M. En algunas partes la encuentran como MM, diciendo masa molar, los dos con mayúscula, o este símbolo que está acá, eh, que básicamente sería la M, pero tiene una rayita así, así. De esas tres formas las pueden encontrar. ¿Ya? La M mayúscula, o MM, o la M con la rayita arriba. Hay varias unidades que se miden de forma molar, así como volumen molar, masa molar, fracción molar. Hay varias cosas que van a tener más adelante que va a tener el valor molar. Para identificarlas todas se les colocó esa rayita sobre la letra. ¿Ya? Así que todas tendrían una rayita sobre la letra. ¿Ya? Hay varias formas de expresarla, pero esa es como la más oficial, la más actual, que sería esa, con la M con la rayita encima. Para que no la confundan con masa, ¿ya? Porque van a tener masa, que ocupar la masa, que es gramos solamente, los gramos de algo, o los kilogramos de algo, y eso se representa con una M minúscula. ¿Ya? Masa, para que no confundan la mayúscula con la minúscula. Así que por eso les digo eso, ya para que lo tengan claro. Ya. Entonces, para un compuesto es lo que necesitamos calcular ahora. Para un elemento es fácil, lo sacamos de la tabla periódica. Ahora, ¿cómo lo calculamos para algún compuesto? Y acá está el ejemplo. Este es el dióxido de carbono. Acá hay un error tipográfico que este debería ser en el subíndice para que quede bien. Ahí sí. Para que después no se confundan cuando lo hacen. Ahí sí. Ya, el dióxido de carbono entonces sería CO2. Ya, ¿cómo se calcula entonces esto que le estoy mostrando acá? ¿Cómo creen que se calcula? Me apareció alguien. Ya, ahí sí. ¿Cómo creen que se calcula esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que estábamos haciendo el otro día. ¿Se acuerdan que estábamos identificando primero la cantidad de átomos que hay de cada uno? Ya, eso es lo primero que tienen que saber. Vamos a tener
En el caso del dióxido de carbono, un átomo de carbono. ¿Ya? Por eso que está solita la C. Cuando está sola es 1. ¿Y cuánto de oxígeno hay? Si tiene un número 2 acá, quiere decir que hay 2. Ahí está. Y este masa atómica, ya, que en realidad debería ser masa molar, según lo mismo que vimos, lo voy a arreglar igual. Eso está desde el gráfico que lo saqué así, pero si no van a tender a confundirse, mejor arreglarlo al tiro, para no tener, ¿cómo se dice? Un concepto erróneo. ¿Ya? Denme un segundito, se lo arreglo al tiro. Y a este le escribimos masa molar mejor. Y que como estamos calculando la masa molar, elemento le vamos a colocar. Si no se van a confundir por el tema de los UMA. Ya, ahí sí. Ahí está como corregido eso. Entonces, cuando lo pasen, la van a tener bien. Ya. ¿Qué es lo que estamos buscando entonces? La masa molar del elemento. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a nuestra tablita periódica. Ya, tenemos dos elementos, el carbono y el oxígeno. Si uno se va al carbono y oxígeno, que están acá, el carbono tiene ese valor y el oxígeno tiene ese valor. ¿Cuánto sería el valor del oxígeno y el carbono aproximado? ¿En cuánto los dejarían? Aproximando los dos. ¿Cuánto dejarían el carbono y cuánto dejarían el oxígeno? Según los valores que están ahí. Ya, 16 oxígeno, bien. ¿Y carbono? Carbono 12. Perfecto. Ya. Entonces, si uno se va acá, es justamente lo que hicieron. Se aproximó, se le colocó el gramo mol, que es la unidad de masa molar, ¿cierto? Por eso que lo corregí. Y después se multiplica ese número el número de la cantidad de átomos que tiene por la masa molar del elemento. Se multiplican. Para el carbono hay 1 por 12 da 12 y para el oxígeno que son 2 por 16 da 32. Luego se suman los dos valores y nos da el resultado final. Ya, y por eso que hice, en un mol, sabiendo que es 6,02 o 0,22, es igual a 44 gramos. ¿Ya? O hay 44 gramos mol de la sustancia. O del compuesto. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer son poquitos pasos, no son tan complicados. Tienen que identificar la cantidad de átomos que hay presentes, lo multiplican por el número que sale ahí debajo de la tabla periódica y después los resultados los suman. Y la suma les da el total, que es lo que necesitamos calcular. ¿Ya? Esos son los pasos que tienen que hacer. Ahora, nos vamos a ver un ejercicio de esto. Ya. También se conoce como masa molecular cuando estamos hablando de moléculas. Cuando estamos hablando de átomos, masa atómica. Por eso que también sale escrito así. Pero el concepto cuando uno habla de molar, ahí recién le está agregando el gramos mol. Que esa es la idea de esa masa. Ya. Así que le voy a colocar molar de nuevo acá. Y así vamos a no tener problemas con estos conceptos. Entonces, lo que uno está haciendo es multiplicar los números y le va a dar el valor. ¿Cómo haríamos el primero? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les recomiendo hacer esto cuando hagan este tipo de ejercicio. Lo voy a escribir un poquito más grande. Ya, ustedes colocan esto y esto, que son los dos elementos que están dentro de ese compuesto, ¿ya? Distintos, ¿cierto? Tenemos el carbono y tenemos el hidrógeno, para identificarlo.
¿Cuántas veces está repetido el carbono en esa molécula? 2, perfecto. ¿Cuántas veces está repetido el hidrógeno en esa molécula? 6. Muy bien. Entonces tenemos ahí 2 y 6. Por el valor de masa molar que tengan en la tabla periódica. El carbono ya adelante me dijeron que tenía 12. ¿Y el hidrógeno? ¿Cuánto quedaría el hidrógeno que está acá? ¿Cuánto quedaría el hidrógeno? 1, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, el hidrógeno sería, el carbono sería 12, perdón, y el hidrógeno sería 1. Luego, 2 por 12 es 24. Y 6 por 1, 6. Muy bien. ¿Y la suma de los dos cuánto da? Muy bien. La suma de los dos da 30. Y ahí está su respuesta. La respuesta es 30, pero tienen que agregarle esto al final. La unidad que estamos trabajando. 30 gramos mol. Y eso es cómo se calcula este tipo de sustancias. Ya. Hagan ustedes el siguiente, el de acá. Todos se le coloca gramos mol al final. Todos. Todos. Así que tienen que hacer eso mismo. Ese mismo paso que hice acá. Lo voy a dejar ahí. El mismo paso que hice ahí. Ya. Para el segundo. Para este. A ver. Voy a dejar de compartir un segundo. Se los voy a enviar acá en el chat. Es el que tienen que hacer. Recuerden que ese 3 es del oxígeno. Va en subíndice del oxígeno. Hagan eso, les doy 2 minutitos. Háganlo por mientras. Ya. ¿Han podido hacerlo? ¿Ven la pantalla? ¿Ven mi pantalla o no? Así que no. No. Ya, dame unos segundos que se quedó medio pegado. Ya, ahora sí. Ya. Díganme si se ve ahora. No se ve. Ya. Pasó algún problema. Voy a salir un segundo y voy a volver a entrar. Dame un segundito. Voy a estar por acá igual, en todo caso, por el teléfono. Pero voy a volver a ingresar porque me pasó algún problema con el, con el Meet. Así que ya ingresaré.
Sí anda medio lento. Tuve que salir, pero ahora debería funcionar, debería. Sí, ahora funcionó. Ya, ahora sí, ¿qué es lo que tenían que hacer en este caso de acá? Ya, les dio 60 y... Sí, voy a mandar la guía, pero al tiro le voy a explicar eso. Ahí tenía una respuesta que era 63,01. Ya, no sé lo que habrá hecho, pero debe estar cerca del resultado, porque a lo mejor no aproximaste algo, Benjamín. Pero miren, ya esto. H, ¿cierto? Ah, ya. Entonces sería, muy grande me quedó el número, letra H. Ahí está la cuestión. Por eso se vio tan raro. Ya. Entonces sería H, sería N y sería O. El H está una vez, el N está una vez y el O está 3 veces. Por cada uno. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer después? Buscar en la tabla periódica el valor de H, que es 1, 1 por 1. El valor de nitrógeno, que ahí a lo mejor a Benjamín le dio distinto. El valor de nitrógeno sería 14, no, solamente 14. ¿Ya? 14. Y el de oxígeno es 16. Lo que hizo, a mi parecer, lo que hizo Benjamín fue aproximar este 7 acá, por eso le dio 0,1. Ya, pero tampoco está mal, así que no es problema en eso. 14 y este 16, ¿ya? Ese ya lo habíamos manejado. 1 por 1 es 1. 14 por 1 es 14. Se me ocurrió un número. Y 3 por 16 es 3 por 16 es 48. ya. Entonces, ahora la suma de los tres sería 63. Y eso fue lo que les dio a Benjamín. Pero él le puso 0,1 porque le consideró ese 0,1 del 14 del nitrógeno. Ya la aproximación tienen que tenerla. Ojalá siempre. Igual no va a estar malo, ¿ah? Ojo con eso. Igual el ejercicio que respondió él no estaría malo. No se consideraría como malo. No puede considerarse como malo. Pero como estamos aproximando, tienen que tratar de hacerlo solamente. Así igual se simplifican un poco. Ya, mira. Acá no hay tanto ejercicio. Hay, si no me equivoco, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, yo voy a hacer hasta las D y después ustedes tienen una semana para hacerlo. Y eso sí va a ser con nota. Eso sí va a llevar una nota a nota.
¿Podrán hacerlo en una semana? Esos 10 ejercicios, considerando que van a tener esto, y me pueden preguntar todo lo que quieran. Con eso no hay problema. Lo importante es que resolvamos las dudas que tengan en general ahora. Ya. Y acá va a salir una duda al tiro, que es importante que lo sepan. Este caso de acá, si se fijan, tienen unos paréntesis. ¿Se acuerdan que esos paréntesis salían por el nombre del hidróxido de magnesio, que dependía del estado de oxidación? Y tiene el 2 en paréntesis, ahí dentro el oxígeno y el hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Eso que está ahí es lo mismo que escribir esto, pero ¿cómo se llama? Se simplifica en la escritura. Es lo mismo que escribir eso. Entonces quiere decir que el oxígeno tiene 2 y el hidrógeno tiene 2. Eso es lo que pasa ahí, en esos casos, que van a tener algunos. Y acá, si se fijan, tienen este caso de acá que tiene SO4 y todo eso está 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Si se fijan, este tiene 2, ese tiene un 2. Ya, y lo que está dentro del paréntesis quedaría como S, el número que está afuera, está 3 veces. Y el O se multiplica el 3 por el 4. Entonces sería... Ya, eso es lo que pasa en esos casos. Quedaría así. Eso es lo que ustedes tienen que calcular en ese caso y en el caso de arriba. Ya, ¿se entendió? ¿Se entendió cómo funciona? Perfecto. Ya, entonces vamos a hacer el caso número 3 D y perdón, el C y el D, y ahí vamos a terminar. Y después ustedes tienen toda la semana para hacer eso. Me pueden preguntar todo lo que quieran. Y después lo tienen que enviar. Y como les dije, ese sí va a ir con nota. De esos 10 que hagan ustedes, les voy a sacar una nota. Los voy a enviar con estos ejemplos puestos. Los que estamos haciendo ahora, esos van a quedar puestos. Ustedes van a tener que terminar leyendo solamente. ¿Ya? La pueden enviar por foto, la pueden hacer por computador, como ustedes gusten. En el cuaderno, entregar la respuesta solamente, también. Todo va a ser válido. Ya, entonces acá tenemos el MG. Recuerden que mayúscula y minúscula es un solo elemento. El MG, el oxígeno y el hidrógeno. Esos son los 3 distintos que hay. Ya, el MG, ¿cuánto valdrá? Tabla periódica nos indica que el MG está acá. ¿Cuánto dice el MG? 24.305. Ya. Concretamente ahí se puede dejar 24,3. Igual lo pueden usar como 24 porque le estoy dando la posibilidad de aproximar. El único que no se aproximaría sería cuando va a 5, porque es muy difícil de aproximar hacia arriba o hacia abajo, en ese caso. Así que pueden dejarlo como 24, como dijo Giovanna, si no me equivoco, que respondió recién. Así que 24. Ya, el oxígeno, ¿cuánto era que valía? Ese ya lo saben, porque se ha repetido todas las veces. ¿Cuánto era el oxígeno? 16. Y el hidrógeno, también se ha repetido todos los casos, es 1. Ya, ahora multiplican. ¿Cuántas veces estaría el magnesio? 1. ¿El oxígeno cuántas veces está? 2. Dos. Perfecto. ¿Y el hidrógeno? Dos. Muy bien. Ahí está.
Por lo tanto, ahora se multiplica. 24 por 1 da 24. 16 por 2 da... ¿Cuánto? 32. Y 2 por 1, 2, ¿cierto? La suma de los tres daría... 58. Perfecto. Entonces la respuesta es 58. Ahí está. 58 gramos mol. Recuerden agregar siempre gramos mol para que la respuesta esté correctamente bien. Y finalmente el caso de acá, que es más fácil. El H está... ¿Cuántas veces? H y O, son las dos cosas que tenemos. ¿Cuánto tenemos el H? 2 veces. ¿Cuánto tenemos el oxígeno? 2 veces. ¿Cuánto vale el H? 1. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. ¿Cuánto es el resultado de esto? Que sería agua oxigenada, por ejemplo. O peróxido de hidrógeno. ¿Cuánto da esta agüita oxigenada? 2. Y acá... Perdón, 16 por 2 es 32. ¿Cuánto da el agua oxigenada entonces? 34. Perfecto. 34 gramos mol. Y eso es todo. ¿Se entendió cómo hacerlo? ¿Cómo se hace? Ya, recuerden que igual va a quedar esto guardado. Esto se los voy a enviar así, como lo hicimos recién. Va a quedar en el video también todo el proceso de cómo se hace, que tampoco es tan complicado así. Recuerden que multiplicar, o sea, reconocer primero los elementos, identificar la cantidad de átomos de cada uno, según el número que indique, buscar la tabla periódica de la masa molar del elemento, multiplicar y después sumar el resultado. Y ahí les da todo. Entonces ustedes van a tener que hacer todos estos que faltan, que son 10. No, de hecho no son 10, son 8 no me parece. Estaba contando los dos de acá. Sí, 8. Más simple todavía. Ya, ustedes hacen esos 8 y me lo envían la otra semana. Ojalá antes de la clase para poder revisar. Y ahí tendrían una nota que sí iría, se considera como una nota al libro, entre comillas, porque no va a anotar al libro, pero sí vamos a sacar una calificación de eso que resuelvan ustedes. Así que eso sería.